Sabemos muy bien que los motivos de las guerras son por lo general la posesión de territorios. El país que gana se apodera de la región en disputa mediante la firma de un tratado. Pero una vez el Perú resultó ganador de una guerra, pero entregó el territorio al perdedor y también cedió terreno a otro país con el cual no tuvo ninguna guerra. Qué loco, ¿no? ¿Qué tal están amantes de la cultura? Mi nombre es Hugo Javier y bienvenidos a mi espacio cultural. Perú ha tenido guerras con todos los países con los que limita excepto con Brasil, pero por paradojas de la vida, el Perú perdió más territorio con este país. ¿Cuántas guerras tuvo el Perú? Perú tuvo 8 guerras. 2 con Ecuador, una con Colombia, otra con la antigua Gran Colombia, una con Bolivia, una con Chile y 2 con España. Pero aparte el Perú ha enfrentado otras 8 guerras civiles y una guerra más durante la existencia de la Confederación Peruano-Boliviana. O sea, en total son 17 guerras sin contar algunos conflictos armados y la participación en la Segunda Guerra Mundial, que son también casos bélicos importantes. ¿Cuántas guerras ganó el Perú de las 8 que tuvo con otros países? El Perú ganó la mitad, 4 guerras. Perdió solo una y las otras 3 quedaron sin ganador ni perdedor. El primer conflicto fue la Guerra de Independencia. Hay que tener en cuenta que, habiéndose declarado la independencia en 1821, todavía existía resistencia española que el Perú debía enfrentar. Entonces, ese año se elige democráticamente el primer Congreso del Perú, que elabora la primera Constitución en 1823. Entonces, desde esa fecha existe oficialmente la República Peruana. Mientras tanto, se llevaba a cabo campañas militares contra los realistas españoles. Y en vista que estas campañas no daban resultado, el Congreso solicitó la intervención de Simón Bolívar, a quien se le otorgó la autoridad suprema del Perú. O sea, se convirtió en el amo y señor del Perú. Hubo 2 enfrentamientos decisivos en 1824 que resultaron en sendas victorias independistas. La batalla de Junín al mando de Bolívar y la batalla de Ayacucho al mando de José de Sucre, quien era su pataza y amigo fiel de Bolívar. Tras la batalla de Ayacucho se firmó la capitulación de Ayacucho, que puso fin a la guerra de independencia del Perú. Pero hubo un general español que ofreció resistencia y se fue al Alto Perú. José de Sucre le siguió los pasos con sus tropas y lo derrotó en una batalla más. Entonces Sucre decidió que esa zona sea un país nuevo y le pusieron Bolivia en honor al libertador y dictador. Sucre se quedó como presidente de Bolivia y mantuvo sus tropas grancolombinas en esta nueva nación. Pero muchos peruanos no aceptaban que Bolivia sea independiente. Ellos querían que Bolivia sea parte del Perú porque ya habían visto que Venezuela y Ecuador eran parte de la Gran Colombia. Uno de estos peruanos era el general Agustín Gamarra. Acuérdense bien de ese nombre. Él, estando al mando del ejército peruano, invadió Bolivia para sacar de allí a las tropas gran colombianas de Sucre. Hubo un enfrentamiento que provocó que la Gran Colombia le declare al Perú en 1828. Esta es la segunda guerra que tuvo el Perú. Comenzó con 2 combates navales en Tumbes y en Guayaquil, donde el Perú ganó ambas y tomó posesión del puerto de Guayaquil. Mientras tanto, el presidente peruano José de la Mar avanzó por tierra, llegó hasta el poblado Tarequi, donde tuvo reveses y se vio acorralado. Entonces ambos países deciden firmar la paz mediante el Convenio de Girón. Esa guerra nadie la ganó. 6 años más tarde, en 1835, el general Agustín Gamarra aún soñaba con que Bolivia sea parte del Perú. Entonces viajó a Bolivia y se entrevistó con su presidente de turno, Andrés de Santa Cruz, para proponérselo. Santa Cruz no estuvo de acuerdo, pero sí tenía en mente hacer una confederación. Pero Gamarra quería que Perú y Bolivia fueran un solo país llamado Perú. Otro que estaba de acuerdo con la confederación era el presidente del Perú de aquel entonces, Luis José de Orbegoso. Y justo en ese año aparece un joven, Felipe Salaverry, que con tan solo 28 años le hace un golpe de estado a Orbegoso. Entonces se desata una guerra civil entre ambos bandos. Por un lado, Orbegoso y Santa Cruz forman una alianza, y por el otro, Salaverry y Agustín Gamarra. En esta guerra sale victorioso Orbegoso con Santa Cruz y se forma la Confederación Peruano-Boliviana en 1836. Pero esta confederación solo duraría 3 años porque de inmediato tendría la oposición de una gran parte de peruanos y bolivianos que formaron un ejército restaurador para derrotar la confederación. Lo curioso es que Chile intervino militarmente a favor de los restauradores, porque creían que una nación más grande y potencialmente poderosa podría ser una amenaza.
Paralelamente, la Confederación Peruano-Boliviana enfrentó y ganó una guerra con Argentina por temas territoriales. Al año siguiente, en 1839, el ejército restaurador peruano, apoyado por Chile, triunfa en la batalla de Yungay, logrando la disolución definitiva de la Confederación Peruano-Boliviana. Luego de esto, ingresa al poder Agustín Gamarra, y adivinen qué, seguía soñando con anexar Bolivia al Perú, y por eso decide invadir otra vez Bolivia en 1841, provocando el enfrentamiento conocido como la Batalla de Ingavi. Perú perdió esta batalla, donde además murió Agustín Gamarra. Después Bolivia contraatacó invadiendo Puno, Moquegua, Tacna, Arica y Tarapacá. En este último sitio se hizo la batalla donde ganó el Perú. Esta fue la guerra con Bolivia, donde nadie ganó porque nadie obtuvo ningún beneficio. En 1858 se produce una de las guerras que yo calificaría como la más diplomática que tuvo el Perú. Fue con Ecuador y se suscitó a raíz de que Ecuador quería pagar su deuda externa otorgando las provincias de Jaén y Maynas, que eran territorios amazónicos que el Perú reclamaba. Hubo conversaciones que fracasaron. Entonces el presidente Ramón Castilla dio un ultimátum para poder dialogar, pero fue rechazado. Entonces Castilla dirigió una campaña militar a Guayaquil y se vio con la sorpresa de que en Ecuador se había desatado una guerra civil. Entonces Castilla les dio un plazo tregua de 30 días para que arreglen sus cosas. Luego de este tiempo se pudo dialogar y se suspendió toda operación de guerra. Se firmó el Tratado de Paz, donde Ecuador reconoce que las provincias de Jaén y Maynas le pertenecen al Perú. La siguiente guerra es con España y se desató en 1865. Todo comenzó cuando un hacendado peruano hace ingresar al Perú peones de origen español para trabajar en la hacienda de Talambo en Chepén. Ocurre una provocación mutua entre el hacendado y los peones que termina en el desfunde de las armas y la muerte de un español. Las noticias llegan a España, donde se tergiversa la información y se termina enviando fragatas para que invadan las islas guaneras de Chincha. La incapacidad del presidente peruano Juan Antonio Pezet hace que Manuel Ignacio Prado lo derroque mediante una guerra civil. Entonces, con Prado a la cabeza, se desata la guerra contra España. Pero el Perú no estaba solo. Chile nos apoyó en gran medida y por eso España bloqueó sus costas. Entonces, en un descuido, la escuadra aliada peruano-chilena captura un buque español y esto produjo el cobarde bombardeo de Valparaíso a cargo de España. La guerra terminó con el combate de 2 de mayo de 1866 en el puerto del Callao. Esta guerra la ganaron los aliados, aunque cabe señalar que España también se adjudica la victoria porque su intención, según ellos, era dar un escarmiento. En 1873, Perú y Bolivia suscriben una secreta alianza defensiva. Mientras tanto, se descubrió que había salitre en el desierto de Atacama en Antofagasta. Entonces, Chile instala su empresa salitrera en ese lugar, pagando el respectivo impuesto a Bolivia. Pero un día Bolivia le subió el impuesto en 10 centavos. Chile reclamó porque se estaba violando el trato que tenían, pero Bolivia no hizo caso y le embargó los bienes a la empresa chilena. Y con el pretexto de los 10 centavos, la existencia de la alianza estratégica, el interés comercial por el salitre y la negativa de neutralidad del Perú, Chile invade Antofagasta y nos declara la guerra a los dos en 1879. Se libraron 2 combates importantes que fueron el combate de Iquique y el combate de Angamos. En este último murió heroicamente Miguel Grau, y en su honor se respeta el 8 de octubre como día no laborable. Otras batallas importantes fueron la de Tacna y la de Arica. En esta última murieron Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. Luego Chile toma la ciudad de Lima, luego de ganar las batallas de Chorrillos y Miraflores. En eso aparece Andrés Avelino Cáceres, quien organiza un ejército en la sierra conformado por militares y civiles, en su mayoría campesinos e indígenas. Estas tropas lucharon abiertamente, pero las esperanzas se fueron con la derrota de la batalla de Huamachuco. Luego, el presidente Miguel Iglesias firmó el Tratado de Ancón, en el que cedía Tarapacá a Chile. Además, cedió Tacna y Arica por 10 años. Pero Cáceres, que no estaba contento con las acciones de Iglesias, le hizo una guerra civil y lo derrotó. Eso fue la guerra con Chile. En el año 1899 se da la guerra del Acre entre Bolivia y Brasil, que termina con triunfo brasileño y posesión de un territorio que el Perú también reclamaba como suyo. El Perú pudo haber tenido guerra con Brasil, pero se evitó porque había crisis con otros países vecinos. En el año 1822, Perú y Colombia se disputaban una zona de la Amazonía. Entonces se firmó ese año el Tratado Limítrofe de Salomón Lozano, en el que Perú cede la parte norte de Loreto, mientras que Colombia nos entrega al Perú la región de Sucumbios.
Pero en el año 1932, un grupo de pobladores loretanos que estaban en contra del tratado ocuparon el poblado colombiano de Leticia. Esto provocó la guerra entre Perú y Colombia. Hubo enfrentamientos en Leticia, Tarapacá y Huepí. Se usó naves aéreas y tecnología del nuevo siglo. Pero debido al asesinato del presidente peruano Sánchez Cerro, la guerra acabó en un statu quo ante bellum con la ratificación del Tratado de Salomón Lozano. La guerra del 41 fue la segunda guerra con Ecuador, que se inició por provocaciones mutuas entre patrullas fronterizas y policiales. La guerra se desarrolló por tierra, mar y aire entre los años 1941 y 42. Los enfrentamientos más importantes fueron la batalla de Zarumilla, el combate naval de Jambelí y el bombardeo de Quebrada Seca, donde José Abelardo Quiñones se inmoló estrellando su avión en una base ecuatoriana. Él es considerado héroe nacional y su imagen aparece en el billete de 10 soles. Al final de la guerra se firmó el Protocolo de Río de Janeiro, donde se le cede a Ecuador la región de Sucumbios, a pesar de haber salido victorioso Perú en todos los enfrentamientos. Pero este protocolo no establecía los límites en la cordillera del Cóndor, y por esto las hostilidades retornaron en 1981 con el llamado Conflicto del Falso Paquilla, que duró unos días. 14 años después, en el 95, se produce otro enfrentamiento en una zona sin delimitar. Este conflicto se conoce como la Guerra del Cenepa, que concluyó con la firma del Acta de Brasilia. Este documento representa el fin de un conflicto territorial que duró más de un siglo y medio. Si este video te pareció informativo, por favor regálame un me gusta y difúndelo para que otros conozcan nuestra historia. Visita mi canal para conocer más y suscríbete si te agrada mi trabajo. Mis redes sociales están en la descripción. Únete a mi página de Facebook porque allí subo lo que aquí en YouTube no subo. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.